Vimos en el capítulo 22 una alabanza contando David la experiencia que tuvo, la fortaleza que Dios le dio. Le llama roca, fortaleza, libertador. En ti confiaré, tú eres mi escudo. El rey David no confiaba en hombres, no confiaba en sus fuerzas, sino que confiaba en el Todopoderoso. Él exalta al Señor, que todas las grandezas que Él hizo, le da la gloria a Dios, le da todo el crédito al Señor con esta alabanza. Estos eran cánticos que ellos cantaban, cánticos de victoria, eran salmos. No sé cómo lo hacían, si no es que oraban, pero ellos, esto lo hacían música, le ponían música de cuerdas, y ellos estaban cantando y lo escribían, y era un salmo de victoria para el pueblo de Israel. Entonces David en una canción está contando cuán grande fue Dios y cuán misericordioso fue Dios para poder guardar su vida de peligro, lo guardó de Saúl, lo guardó de sus enemigos. Es que ese es Dios, hermano. El Dios que nosotros tenemos nos guarda cada segundo, a cada momento. Y todo lo que nosotros somos es por Él. Y todo lo que hemos alcanzado a tener, lo poquito o mucho, es porque Él lo ha permitido. Pero en el capítulo 23 David va a hacer su última composición, un salmo pequeño, pero donde engrandece al Señor. Podemos decir que David era agradecido, un líder agradecido, porque muchas veces cuando las personas llegan a ser importantes o el puesto que ellos quieren, se olvidan de Dios. Pero David no fue así. David confió, David se equivocó. Y me gusta esto, que todo lo que David era, el Señor se lo dio a David. Porque hay gente que es creída, ¿verdad? Hay gente que es presumida y dice, yo soy lo que soy porque estudié, o porque me esforcé, porque trabajé, porque estuve pendiente con la gente. Entonces yo soy lo que soy porque me he esforzado. Pero el rey David en ningún momento dice eso. El rey David le da el crédito y a la gloria al Señor. Qué bueno que nosotros fuéramos así. Sería bueno. Tuvieran todos los hermanos dándole la gloria, la honra al Señor de lo que son, de lo que han recibido, de lo que el Señor los ha sacado. Así hicieron filas aquí en la iglesia de Mahú contando su testimonio. Pero no lo vemos. Se puede decir que la iglesia es mal agradecida muchas veces. Muchos miembros de la iglesia universal que estamos hablando somos mal agradecidos. Pero en el capítulo 23 él va a hacer su última composición, un salmo pequeñito. Y vea cómo dice en el versículo 23:1. Y estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios, de Jacob, el dulce cantor de Israel. Oiga las palabras tan hermosas que tiene este hombre. Primero nos dice que especifica que era hijo de Isaí. Y dice, ¿a quién aquel varón quién lo levantó? Y a esto quiero llegar, hermano. ¿Quién era David antes de ser rey? Si nos ponemos a la historia, ¿quién era David? David era, hasta los familiares se burlaban de él. Hasta sus hermanos. Bueno, para no cansarlo, lo tenían allá en los últimos recodos cuidando ovejas. Pero el principio que hemos de aprender es, miren, el versículo 1, en la parte C del versículo dice, aquel varón que fue levantado. Aquel varón que lo encontraron ahí cuidando ovejas, que nadie daba un 5 por él.
que sus hermanos los despreciaban. Que cuando llega Samuel a buscar al rey, le dice: vete para la casa de Isaí. Y ve todo aquel montón de hombres, los hermanos más grandes en estatura, físicamente hablando. Y Samuel, cuando miraba al más grande, decía: este es. No, le decía el Señor, es que tú miras lo físico. Y es algo que tenemos los seres humanos, ¿no? Miramos lo físico, pero no vemos lo espiritual. Y le mostraban sus hermanos, y de último le dice: ninguno de estos quiere el Señor. Ninguno quiere. No tenés otra por ahí. Sí, allá anda un cipote cuidando ovejas. Era insignificante. Era una persona que nadie daba un peso por él. Era insignificante que el hombre. Pero aquí dice: al varón que Dios levantó. Nunca vamos a estar siempre abajo, hermano. Aunque la gente se burle de usted y diga: este nunca va a salir de lo que es. Porque la gente menosprecia a los demás. Y probablemente nadie puede decir: este creo que es el que puede llegar a ser alcalde o puede llegar a ser ministro. Nadie dice eso. ¿Quién creía que David, aquel que andaba unos días durmiendo en el campo, cuidando las ovejas, quién se creía que iba a ser un rey? Nadie. Ni su familia, ni su papá. Porque si el papá hubiera creído que David iba a ser importante, lo hubiera llamado desde el principio. Pero no olvides que al principio Dios levanta a quien quiere. Y lo puede exaltar, lo puede estar en la nada, y un día Dios lo levanta a poner lugares de eminencia. Aunque la gente se burla, aunque la gente se burle de usted y diga: este no sirve, este no vale nada. Y probable sus hermanos eran estudiados, probablemente tenían mejor capacidad para poder reinar físicamente. Pero Dios quería tener un trato con David. Por eso dice su salmo: aquel varón que Dios lo levantó, aquel varón que cuidaba, después de cuidar ovejas, cuidaba al pueblo de Dios. Aquel varón que era menospreciado, era apreciado, era una gente apreciada por el pueblo de Israel. Por eso yo siempre digo en mi vida, siempre he aprendido algo: nunca eches de menos a nadie, porque la vida cambia, la vida da sorpresas. Hoy puede conocer a una persona humilde cuando acuerda: ¿y vos qué pasó? No, pues Dios me llamó a un puesto de eminencia. Porque todo el que da las cosas y el que pone a las personas en lugares de mejor calidad es Dios, es nadie más. Después de estar cuidando ovejas, ahora cuidamos un pueblo grande. Protegía ese pueblo. Pero ¿de dónde viene eso? Del Señor, hermano. Y nadie se puede poner cuando Dios te quiere usar y te quiere poner en un lugar mejor. Porque el rey Saúl se opuso hasta lo último y no pudo. Al que Dios levantó, al que Dios levanta, Él lo va a levantar hasta donde Él quiere, lo va a llevar hasta donde Él quiere, el Señor. La mayoría de predicadores, hermanos, que encontramos, Expulsion y todo un montón de gente, han sido gente humildes, que Dios los ha levantado. Yo me acuerdo con un negrito que murió, después que el otro hijo se murió de depresión, que lo llevaron a Rusia y le dijeron: ¿sabes qué? No menciones infierno ni muerte.
Era un hombre humilde. Si no estoy muy equivocado, era de Chicago, o del lado de Chicago, de un pueblo pobre. Y Dios lo tuvo por todo el mundo en barco predicando el Evangelio. Porque Dios al que quiere lo levanta y lo exalta y lo pone donde Él quiere. Tenemos a Moisés, anda caminando en el desierto huyendo y le aparece a Dios: Señor, se le aparece: hoy quiero que haya libertad a mi pueblo. Yo no sé hablar, Señor. Y empezó Moisés a decirle pedos. Ya cuando ya el Señor le mostró todo lo que tenía que hacer, le dijo: Señor, pero es que yo soy tardo para hablar, soy tosco. ¿Sabes qué? Le dijo: Señor, andate, ya va a estar tu hermano. Tu hermano te va a traducir lo que vas a hablar vos. Vos decirle lo que vas a decir y él te va a decir. Porque Dios levanta a las personas que quiere y las exalta, aunque la gente se oponga. Entonces el rey David fue exaltado en gran manera de la nada a ser un rey excelente para el Señor. Cometió errores, claro, como todos nosotros. Y me llama la atención esto, hermano, que Dios exalta a personas humildes y personas pecadoras. Porque el problema es que la gente está acostumbrada que Dios quiere que llame gente perfecta. Pero no es así. Miren cómo dice en el versículo, dice el nombre del Padre y dice al varón que fue levantado en alto. O sea que el rey David lo conocían, los vecinos ya lo respetaban aún hasta los demás reyes. ¿Cuánto se imaginó llegar a ser a esa altura? Nunca. ¿Cuándo el rey David se imaginó que Dios lo iba a exaltar y iba a ser famoso, respetado por los demás, que iba a tener a cargo miles de personas? Nunca se le pasó por su mente cuidando ovejas. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para él, en levantarlo hasta lo más alto. Yo siempre digo, yo soy positivo. Y yo creo que Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar donde esté. Cuando yo digo aquí que en esta iglesia va a llegar un montón de gente, algunos hermanos se ríen probablemente. Pero si Dios quiere, lo puede llegar a hacer. Cuando yo digo muchas veces que de aquí pueden salir hermanos a predicar a otros países, es porque yo lo creo. Sé que Dios no ocupa iglesias grandes. Dios ocupa personas que estén dispuestos. Entonces Dios lo exaltó. Y miren, ¿y para qué lo exaltó el Señor? Para que salvara a su pueblo. Miren cómo dice el versículo. Dice: el varón que fue levantado en alto, el ungido ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para Jacob, para el pueblo. El problema es que muchos de nosotros, cuando estamos aquí en la cúspide de arriba, se nos olvida para qué nos levantaron. Se nos olvida para qué nos levantaron. Muchas veces estamos aquí tirados económicamente, viene Dios, nos bendice para bendecir a otros y nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. Porque el beneficio era para el pueblo de Israel. Porque la palabra ungido significa Mesías. Mesías, Salvador. Entonces, ¿para qué levantaban los reyes al Señor? Para salvarlos de los enemigos que atacaban al pueblo físicamente. Entonces Dios levanta a David de la nada y lo unge para que el beneficio del levantamiento de David sean el pueblo. Cuando Dios levanta un líder a predicar en una congregación, es para bendecir a los demás aquí. Ya sea con palabras, ya sea económico, ya sea con consejo, porque realmente el líder tiene que pastorear a la congregación. El trabajo de David era cuidar al pueblo de Jacob, de Israel. Por eso Dios lo levantó. ¿O alguna vez nunca se ha preguntado por qué Dios lo tiene en un lugar?
de líder. ¿Nunca se ha preguntado usted? Es para bendecir a los demás, para que el pueblo sea bendecido, ya sea con su prédica, ya sea con lo material que Dios le ha dado, ya sea por consejos, pero Dios lo levanta para eso, para que el pueblo sea bendecido, sea salvado de algún pecado, sea salvado en este contexto, que el pueblo sea salvado de los enemigos de los filisteos y de los que querían atacar a Israel. Para eso levantaron a David, para el beneficio del pueblo. Igual en la iglesia Dios levanta personas para el beneficio de la iglesia. Pero era un arduo trabajo que tenía David, claro. Ahora, pero nótese que todo lo que está haciendo David solo lo recibe. Él no hace nada. Dios lo levanta, Dios lo unge y es el Salvador de Israel. Él no hace nada. Él solo hace lo que Dios quiere que él haga. Pero es importante saber esto, hermano, que Dios en cualquier momento puede llamar a cualquier persona y lo puede llevar hasta lo último de la tierra para predicar su palabra. Hermano, es que yo no tengo papel, hermano, yo no tengo visa. Él se va a suplir todas tus necesidades. No tengo dinero, Él lo va a proveer. Pero algo interesante que vemos de David, David se dispone a servirle al Señor. David se dispone, como él recibe la orden de Dios y se dispone a servir a Dios. Esto es importante, estar dispuesto a lo que Dios me llamó. Y David se dispone y luego dice, miren las cualidades que Dios, el Espíritu Santo dice de David. Mira ahí mismo en el versículo 1, el ungido de Jehová, el ungido del Dios de Jacob, y dice, el dulce cantor de Israel. ¿Cómo le llama? Dulce. ¿Sabe qué significa esta palabra, hermano? Afable, amable, agradable, suave. Este era David. ¿Sabe cuál es el problema de los líderes? Muchos líderes se quedan solo en la amabilidad, se quedan en que son afables, pero dejan el carácter por otro rumbo. Y David no era así. David era amor, también David juzgaba. ¿Se acuerdan aquel que empezó a tocar y se llevó a la gente? Automáticamente le mandó un ejército para que lo acabara. No se olvide, cuando usted corrige en su familia o en un lugar, no significa que usted odie a esa persona, sino que la ama. Porque hay gente que dice que usted es muy brusco, usted es muy fuerte. Entonces el rey David tenía estas cualidades. Era amable, era piadoso, era paciente cuando tenía que tener paciencia, era compasivo, dulce, tierno. ¿Y por qué era así David? Lo vimos con Absalón, ¿se acuerdan? Él lo perdonó y le dijo, ven de nuevo a vivir acá. Él tenía esas cualidades, pero él corregía también al pueblo. Ese era un salvador que tenía. Entonces podemos ver que era dulce y cantautor, o sea, él componía canciones para el Señor. Pero no perdamos de vista esto, hermano. El Dios lo levantó de esta manera. Y Dios le dio todo lo que David tenía. Él lo dijo en el capítulo 22. Entonces, en el versículo 1 aprendemos que David fue levantado y exaltado por el Señor, por Dios. Y todo lo que él hacía era por medio de Dios. Y tenía cualidades hermosas, sí. Era afable, tenía amor para el pueblo. Ojo, hermano, cuando usted es líder tiene que tener compasión por la gente. Tiene que tener amor por las personas. Tiene que tener carisma para las personas. Y esto no significa que no pueda corregir. Porque hay pastores que se quedan no corregir, o líderes que no corrigen. Todo es amén.
Y cuando digo corregir no es que va a matar a una persona, sino guiarla por el camino y la senda del Señor. Versículo 2, dice el versículo 2. El Espíritu de Jehová, ha hablado por mí. Oiga cómo dice. O sea que David dice, yo no he hecho nada. El que ha hecho las cosas es el de arriba. Todos los salmos que yo he escrito, no fui yo fui un conducto. Y esto yo aprendo mucho de esto. Yo como predicador de la palabra, me recuerdo cuando el hermano me dijo, vas a predicar, yo no dormí esa noche. Pero una muchacha me dijo, ¿sabe qué? Cuando le servimos al Señor no somos nosotros, es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Eso es. Porque hay personas que le da miedo cuando le dicen, va a ser tal del servicio, o va a ser tal vez cualquier privilegio. La gente tiene miedo, porque piensa que ellos hacen las cosas. Y aquí dice David dice, todos los salmos que he escrito fueron por medio del Espíritu Santo de Dios. Es que es increíble porque el Espíritu Santo conoce nuestra vida. El Espíritu Santo sabe cómo andamos nosotros, porque muere en nosotros. Entonces cuando el predicador se para enfrente a predicar, el que va a hablar va a ser el Espíritu a cada necesidad de cada uno de nosotros. Porque el Espíritu de Dios lo conoce y vive en usted. Entonces el apóstol, dice el rey David, yo he hablado, pero por medio, el Espíritu Santo ha hablado por medio de Dios, soy un conducto, nada más. Yo lo que he hablado no es mío, es del Espíritu Santo. Y lo que nosotros predicamos aquí, hermano, es la palabra de Dios. No hablamos de nosotros mismos. Mire cómo dice, primera de Pedro. Primera de Pedro, mire cómo dice, vamos a primera de Pedro. Primera de Pedro. No, perdón, hermano, segunda de Pedro 1:21. Si alguien me lo lee en voz alta. Primera de Pedro 1:21. ¿Alguien lo encontró? Segunda de Pedro 1:21. ¿Me encontró, hermano? Léalo, hermano, en voz alta. Entonces, David dice, yo hablé por medio, el Espíritu Santo habló por medio de mí. Hermano, esta palabra que nosotros leemos, que la gente la niega tanto, que la gente dice que es mentira, que el libro aguanta hasta donde pueda, a lo que le pongan, dice la gente, pero la Biblia no es así, la palabra de Dios no es así. Fue inspirada. ¿Sabe qué significa la palabra inspirada? Respiro de Dios. No significa en griego respiro de Dios. Dice el apóstol Pedro, el suspiro de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, estamos leyendo el suspiro del Señor, lo que Dios quiere decirle a la persona. Por eso es que él dice, los santos hombres no hablaron por voluntad humana. Nunca. Si nosotros todo lo que nos viene, hermanos, son maldades. ¿Cierto? No puede escribir un libro cristiano porque le mete cuestiones ahí humanas. Pero las palabras fueron por hombres pecadores, escritas por 40 hombres pecadores, pero inspiradas
Dios mismo se las reveló. ¿Para qué? Para que nosotros podamos deleitarnos en su palabra. Cada vez que leamos su palabra, Dios mismo nos está hablando por ella. Porque la gente dice, ¿cómo es posible que un hombre como David o Salomón tuvo muchas mujeres? ¿Y cómo es posible que habló? Por eso está diciendo aquí que nunca fue voluntad humana la profecía o la escritura de Dios, sino que fue inspiración del Señor. O sea, fue el suspiro del Espíritu Santo revelándole a los hombres imperfectos, pecadores, para que escribieran su santa palabra. Eso es todo. Y si alguien dice, no, pues no te creo, pues fueron 40 hombres y no se contradicieron. Increíble. 40 hombres escribiendo la palabra y no se contradijeron. Eso es importante. Miren cómo dice 2 de Timoteo 3:16. Vamos a 2 de Timoteo. Miren cómo dice. Si alguien lo lee en voz alta, hermano. Yo sé que la hora está pesada, pero no se me duerma. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. El 17. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Entonces toda la escritura, dice el rey David, el Espíritu hablado por medio de mí. Hermano, hay muchos libros en el mundo y usted los puede leer, pero sabe que sí cambia a la persona la palabra de Dios. Yo me da risa con los pastores que se ponen a decirle a la gente, cambie su manera de vestir, ya no anda en pantalón. Y la gente con la palabra lo hace solo. Claro que si usted viene solo de turista a la iglesia y no aprende nada, entonces ya no es culpa de la palabra. Pero la palabra de Dios puede cambiar hasta lo más profundo de nuestro ser. Puede quitar cualquier intención de nuestro corazón y poder cambiar nuestros pensamientos malos a pensamientos buenos. Entonces David dice, el Espíritu habló por mi boca, claro, porque no era él, era el Espíritu Santo escribiendo ese montón de salmos para que nosotros nos deleitemos en ellos. Porque la palabra de Dios es la única que tiene autoridad y tiene el poder para cambiar cualquier actitud de una persona. La palabra. Hermano, ¿y por qué el hermano no ha cambiado? Pues yo no sé. Ahí no puede ir, pero yo doy testimonio, yo he cambiado un montón de cosas por medio de la palabra. Porque si la persona no cambia, hermano, con la palabra, ya no hay que lo cambie, hermano. Si lo podemos meter en un saco y garrotearlo, usted no va a cambiar. Chucho que come huevo siempre lo va a comer. Pero la gente ha dado testimonio de miles y millones de personas que esta palabra los ha cambiado, porque es el aliento, el respiro de Dios al ser humano para que cambie. Entonces diga usted, no, que este era pecador, déjelo. Pero si está hablando la palabra de Dios, entonces quien lo está cambiando a usted es la palabra. La palabra del Señor. Entonces dice, la palabra nos instruye. La palabra, Dios nos respira por su medio de su palabra, nos da aliento. Cuando estamos caídos, Él nos levanta y nos da la fuerza para seguir adelante. Por Él la palabra. Hermano, usted puede ayunar, usted puede orar demasiadas horas, pero si no lee la palabra, usted no va a cambiar. ¿Sabe qué pasa con muchos pentecostales? Que se meten en ayuno y oración, pero no leen la palabra. Cantan muchas horas, pero no leen la palabra. ¿Y saben qué se convierten? Se convierten en religiosos. Yo no estoy diciendo que es malo hacer estas cosas, sino que ver un balance. Porque realmente el Señor, cuando vio a los judíos, le dijo, os parece, escudriñar la escritura porque está la vida eterna. Revísenla.
Porque aquí está la salvación. Aquí está cómo debemos de caminar. Aquí está cómo debemos de ser buenos esposos. Aquí está cómo debemos de ser buenas esposas. Aquí está cómo debemos de ser buen trabajador, un buen patrón. Aquí está todo. El problema es que muchas veces no nos hacemos nuestra la palabra. Nos entra por aquí y nos sale por acá. Porque dice toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Ya si esto no te cambia, ya no hay más que lo cambie, hermano. Ya no hay más que lo cambie. Pero dice el rey, por mí ha hablado el Espíritu. Ahora, pero nótese que dice Pedro que fue escrita por hombres humanos imperfectos. Miren cómo dice Primera de Corintios, vamos ahí, capítulo 1, versículo 26. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Pero mirad, hermanos, vuestra vocación, dice, que no sea mucho sabio según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y con de acuerdo vemos hermanos que no saben ni leer predicando el Evangelio. ¿Quién les dio eso? La palabra. Porque no importa que no sepa leer, pero si escuchas la palabra, entonces vas a caminar en fe. Pero si escuchas palabra realmente de Dios, no vas a escuchar pasta, hermano, que levántate a la 1 y vas a seguir adelante. Si es bueno orar, levántese, pero levántese a leer la palabra también. Porque por gente necia muchas veces escribió Dios. Cuando venga Pedro a hablar, y este no es del bulbo, dijeron. Aquel que escribió, escribiendo cómo iba a terminar el mundo, por medio del Espíritu Santo. No se avergüence cuando alguien quiere decirle, es que vos sos ignorante, que vos aquí. Lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para escribir su palabra y para enseñárnoslas. Yo no estoy diciendo que Dios no puede usar los estudiados. Tampoco, hermano. Tampoco estamos diciendo que no estudie. Sino que Dios inspiró a estas personas para tener una palabra sabia y para que nadie se captara. Mira cómo dice el versículo 26, mirá, hermano, el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que nadie diga, que yo escribí porque era inteligente. No, yo enseñé porque era muy sabio. No, yo daba los temas porque venían de mí. No, aquí dice para que nadie, miren, cierra la boca en el cielo. Ahí no estoy diciendo, Pedro, no, yo escribí varias artículos. No, yo fui conducto. Va a decir Pedro, gracias que Dios puso este vaso, puso este tubo. Solo usó un conducto. Igual que también era un conducto de Dios en la tierra. Pedro, Pablo, Juan eran conductos. ¿Para qué? Para que nadie se jacte. Para que nadie diga como los santos, es que es el santo varón, no me lo toque. Él tiene revelación. Me dijo un varón por ahí, me dijo, ¿y usted recibe revelaciones? Sí, lee todos los días acá. ¿Y qué le dice el Señor? En la palabra me dice muchas cosas. No revelaciones que vengan frescas. No, es que fresco solo son las lechugas. Si quiere algo fresco, vaya al mercado. Ahí hay verduras todos los días. Hermano, esta es la revelación de Dios para nuestra vida. No espere más.
Y aquí dice el apóstol, para que nadie se jacte. Y el 30 dice mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué más queremos? No queremos más. Él nos ha dado todas las cosas. Lo que pasa es que nosotros nos deprimimos por esto, hermano. Usted nos dedica tiempo en esto, usted y yo, y me incluyo. Tiene muchas aplicaciones en el teléfono, pero no tiene Biblia ahí. Entonces el rey David dice, yo soy conducto nada más. Todos estos salmos, yo no fui, fue el Espíritu Santo. Todas las predicaciones que uno se avienta, no es usted, hermano, no se jacte. No se crea que le salió un chiripón, porque a veces nos salen buenos chiripones. Que la gente nos dice, gracias hermano por la palabra. Para ver si usted se lo cree. Si usted lo cree, va a caminar así. No se jacte. Es el Espíritu Santo obrando por medio de nosotros para poder que el pueblo sea el beneficiado. Para eso lo levanta el Señor. Para que el pueblo sea el beneficiado en las necesidades que las personas tienen. Porque la gente pasa con necesidades. Miren cómo dice. Vamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Vamos a Hebreos 4:12. No se me duerman, hermano. Está pesada la hora, pero Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta donde se partir el alma, llega hasta lo inmaterial, espada. Y muchas veces digo, a ver quién le contó a este. Muchas veces uno dice, ¿quién le contaría a este que de mi vida? Llega hasta el alma, hasta las necesidades que usted tiene, sus angustias, tal vez está a punto de caer en un pecado, llega la palabra y le parte sus intenciones. Y dice la palabra, llega hasta el alma, hasta lo inmaterial y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne lo que es. Solo Él. Pero ¿qué no hace? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Mora dentro de nosotros. Por hoy el rey David, el Espíritu habló por medio de mí al pueblo de Israel. Solo usted sabe las amarguras que anda y los problemas que anda, los problemas económicos. Viene el Señor y llega y lo consuela o lo aparta del pecado. Y si ya cometió el pecado, pues viene y lo exhorta afuera de tiempo. Esa es la palabra. Qué bonito que todos llegaran y le digan, quiero saber más del Espíritu Santo de Dios y estudiar su palabra. Nadie dice, abramos otro culto. Todo el mundo estamos cómodos. Nadie. ¿Sí? Algunos ya se quedaron solos los domingos y ya no los mueven de ahí. Y el hermano Luis decía, son católicos, decía el hermano Luis, exhortándolo. Porque el católico solo se congrega los domingos. Pero la palabra, ¿cómo usted va almacenando muchas cosas en su mente y en su cuerpo? Porque no viene a escuchar la palabra. Y algunas veces los predicadores tenemos la culpa. No dejamos que la gente, no nos preparamos de tal manera que la gente Dios le quiera hablar. Ese es otro punto también. Los predicadores tenemos que venir preparados para que la gente reciba esa espada y puedan irse felices para su casa. Muchas veces usted no viene y está cargado y dice, no aguanto, ando estresado, porque la palabra no lo ha limpiado, la palabra no ha llegado hasta partir los pensamientos equivocados y no le ha aclarado. Es como una espada. Es bonita la palabra de Dios, hermano.
Cuando yo vine aquí a esta iglesia teníamos instituto los sábados, teníamos unos cuantos, pero disfrutábamos de estudiar. Un cafecito, una galletilla y estábamos, disfrutábamos. Tal vez hubiéramos 5. Esta la hermana Loida venía, esta aprendía, la hermana Marle, me acuerdo, la hermana Gema, no fallaban. Aquí estaban aprendiendo la palabra. Y estas mujeres en sus enfermedades, ahí mostraron la palabra, lo que aprendieron. Ahí no se quebrantaron. La palabra de Dios es importante en nuestra vida. Pero dice el rey, volvamos a Reyes, a Samuel, perdón, segundo de Samuel. Dice el escritor, el Espíritu de Dios ha hablado por mí. La palabra está en mi lengua. Está la palabra en su lengua, hermano. Cuando veo mi converso, o empieza a hablar de política, de fútbol, muchas veces nos vamos por ahí nosotros. Ya viste que gol le echó Messi, ya viste, perdió. Y ahí nos vamos. Pues que cuenta el chambre del pueblo y perdemos nuestro tiempo. El rey David andaba la palabra de Dios aquí en su boca, sentía que cada momento quería hablarla. Cada momento quería saber de la palabra del Señor. Quería hablarla y por eso es que él escribió muchos salmos. Y salmos inspirados por el Espíritu Santo. Dice, y la palabra está en mi lengua, versículo 3. Y el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca. Qué lindo haber sido esto, hermano. Me habló la roca. Me habló la roca de Israel. ¿Y quién es la roca, hermano? Cristo. ¿Y nosotros somos roca? Somos roca para edificar en Cristo Jesús. Mire cómo dice Mateo. Vamos a Mateo. Mire cómo es Mateo 16, 18. Búsquelo ahí, hermano. Mire, David dice, la roca servía para hacer muros en aquel entonces. La roca servía para hacer murallas y para guardarse de que el enemigo llegara a matarlo directamente. Era para salvaguardar la vida. Entonces dice, la roca ha hablado mi vida, dice el rey David. Mateo 16, 18 a 19 creo que es. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Mire cómo dice, y también te digo que sobre esta roca, que era Cristo, pero da una aseguranza para la iglesia, y esto me encanta a mí. ¿Qué dice en el versículo 9? Dice, y todo lo que en el 18 dice, también te diré, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades. O sea, para una persona que está en la roca que es Cristo, no hay enemigo que entre. No hay pérdida. Entonces la roca me habló. Y en el 21, en el capítulo 22 dice el apóstol, el rey David, dice, y yo me cubrí sobre la roca. Estamos en la roca, hermano. El rey David miraba a Dios como una roca que salvaba su alma, salvaba su vida. Y Cristo Jesús dice, yo soy la roca sobre esta, y cualquiera que cree en mí va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque estamos salvados en Cristo Jesús, que es la roca. No hay, aquel que confía en Cristo Jesús, no hay pérdida. Nadie puede decir, yo voy a agarrar al hermano Jorge y me lo llevo para el infierno. No, está en la roca. Está en esa muralla, está en altura, está que nadie lo puede atacar, nadie lo puede tocar a ningún creyente. Entonces el rey David, yo estoy, la roca me ha hablado. Qué bonito.
Y hoy la roca nos habla, hermano, para decirte que nadie puede tocar tu espíritu, tu alma. Cierro los ojos aquí y los abro en la presencia de Dios. Pero es que tú eres pecador, sí, todos somos pecadores. Pero que tú estás dando mal testimonio, sí, pero estoy en la roca. No debo dar mal testimonio, no debo hacer lo malo, pero estoy en la roca, porque una vez que entras a la roca, ya no puedes salir. Ya no puedes salir. No sé quién se inventó esa idea del diablo que si pecas, sales de Cristo Jesús. Tuvo que ser el diablo, porque el diablo le gusta atemorizar a los hijos de Dios para que no puedan crecer espiritualmente y vivir vidas felices. Si usted está en la roca, ya no se puede resbalar ni caer. Estamos seguros en Cristo Jesús. Y miren cómo dice Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5, hermano, vamos a Pedro. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? El 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo sobre Sión la principal piedra de ángulo, preciosa. El que creyere en él no será ¿qué? Uy, hermano, esto es hermoso. Si usted ha creído en Cristo, usted no va a ser avergonzado. Yo he creído en Cristo, yo no voy a ser avergonzado. La gente puede decir muchas cosas de usted. Está bueno que lo haga, pero usted no va a ser avergonzado. Ahora, edificados, dice el Señor, como rocas, como piedras vivas, para edificar en su obra, ir haciendo. Lleva la idea como un edificio que usted va construyendo en la obra de Dios. Yo que el hermano anda rogándolos para que abran la puerta, para que hagan lo otro. Nadie quiere ser piedras vivas. Debe ser que nazca de nosotros por gratitud de lo que hemos hecho. Entonces, estamos en la roca y ahora somos rocas vivas para edificar en Cristo Jesús. Me encanta que dice Pedro: y el que en él creyere no será. Usted no será avergonzado, aunque la gente le grite, aunque la gente le diga: oh, vas a la iglesia. Sí, pero no va a aparecer, fíjate. No va a aparecer piedra viva, fíjate. Una cosa es el testimonio que está mal delante de la gente, pero la salvación no depende de nuestro testimonio. La salvación depende de la roca que es Cristo Jesús. Que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Hermano, ¿creen que fue poco lo que le pasó a Cristo? Le arrancan su barba, iba todo morado de su cara, no se conocía, sangre por todos lados, su espalda latigada, por amor a nosotros. Y nosotros no queremos edificar. Por gratitud, Señor, lo que hiciste, quiero edificar a la iglesia. Nadie quiere. Volvamos allá, ya nos agarró el tiempo, hermano. Volvamos a Segunda de Samuel. Y dice: el Dios de Israel ha dicho, ha hablado la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en el temor de Dios? Mire cómo dice el rey: ¿habrá alguien justo? Porque no hay, hermano. Pero mire el versículo 4 dice: si hubiera uno, mire cómo va a ser. Va a ser como la luz de ¿qué? De la mañana. Si hubiese alguien que gobernara en el temor, si hubiese alguien que predique y que guíe la iglesia con el temor de Dios, va a ser de bendición para los demás.
Va a ser como esa luz. Alguien que sirva a los demás es como una luz. Que cuando alguien está en el temor de Dios, todo lo que hace es para la gloria de Dios. No importa lo que sea. Todo. Si lo han puesto en un trabajo, ese trabajo va a ser bendecido porque lo estás haciendo para la gloria de Dios. Si te han puesto de predicador, tenés que hacerlo para la gloria de Dios. Para que sean bendecidos los de allá abajo. Los que están a tu cargo. Por eso el rey, ¿quién será justo? Nadie. Pero dice, pero si hubiese alguien que guíe, un pastor o un presidente o un rey que guíe en el temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si alguien hubiese, dice el rey, va a ser como a la luz de la mañana. ¿Y qué hace la luz? La luz no hace ver todas las cosas. La luz quita lo oscuro de las personas. La luz quita lo oscuro de los lugares. Entonces, si usted está en el temor de Dios, va a ser luz. Va a ver todas las cosas como son. El problema es que hay muchos líderes que no ven las cosas como son porque no andan en el temor de Dios. ¿Y quieren andar en el temor de Dios? En dependencia a cada momento, en comunión con el Señor en todo lo que haga. Entonces, si hubiese, dice el rey David, entonces va a ser como la luz de la mañana. Cuando amanece precioso, que se quita la oscuridad y empieza a ver todas las cosas que están ocultas. Se ven en nuestra vida. Un predicador que da luz es el que quita todas aquellas cosas equivocadas en las personas, religiones, pecados ocultos, porque la luz resplandece en las personas para quitar aquellas cosas oscuras, equivocaciones de nuestras vidas. Entonces el rey va a ser como la luz. Y miren cómo dice. Vamos a San Lucas, capítulo 1, versículos 78 al 79. ¿Es el que me lo lee? San Lucas, para ir terminando ya. San Lucas, capítulo 1, versículos 78 al 79. Sí, capítulo 78 al 79. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, porque nos visitó de lo alto del oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Amén. ¿A qué vino el Señor entonces? ¿Verdad que? Luz a todo ser humano. Ahora usted es luz, hermano. Y una luz no se pone, no se pone el Señor abajo de la cama. Una luz no se puede ocultar. Una luz se pone en lo más alto. ¿Para qué? Para iluminar a las demás personas. Preguntémonos si somos luz nosotros, hermano. Si estamos, más que sobre todo, hermano, si estamos predicándole a las personas la palabra de Dios. Dice, para dar luz a los que habitaban en tinieblas. Y ahí no estábamos nosotros, pues. ¿Se recuerda su vida pasada? Sobre eran tinieblas. Pero Cristo vino a darnos libertad, a darnos la luz para andar equivocados. Por eso el apóstol Pedro dice, basta ya el tiempo pasado de pecar. Ya basta. Suficiente lo que hicimos allá en el pasado para seguir en las tinieblas nuevamente. Y esto nos ha dado luz, hermano. ¿Y cuánto? Mire Juan 8:12, ¿cómo dice? Juan 8:12, ¿cómo dice? Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. ¿Y qué dijeron los fariseos en el 13? Ellos andaban en tinieblas. Porque cuando escuchamos el Evangelio, con nuestra vida de pecado, de tiniebla, nos resplandece y nos cambia nuestro parecer. Y decimos, hoy tengo luz en mi vida. Yo me recuerdo cuando vine el Evangelio, era borracho, peleón, maldiciente. Era de muchas cosas. Y Dios me fue cambiando poco a poco. Y he estado en lugares donde hay bebida alcohólica y Dios me sanó. Llegó esa luz a mi vida y me la quitó. Si la luz de Cristo no te ha resplandecido, hoy lo puedes recibir. Porque hay gente que vive en tinieblas y probablemente hay gente que está pensando en matarse. Porque no permiten que la luz de Cristo le resplandezca en su vida, como los fariseos, como los religiosos. Los religiosos dijeron, miren cómo dijeron en el 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Que recibieron la luz, la despreciaron, siguieron en sus tinieblas y fueron a morar en tinieblas en el lugar de condenación. ¿Quiere eso usted para su vida? Vivir en tinieblas aquí en la tierra y ir a tinieblas allá en el infierno. Yo no quiero eso para mi vida, hermano. Pero mucha gente desprecia la luz. La luz del mundo es Cristo. Y todos los que hemos creído en Cristo ahora somos luz del mundo también. Mostrarle la luz a las personas, hablarles de este Cristo. Hablarles de Cristo que murió en la cruz y que está llamando a todos, no importa qué cuán grande pecador ha sido usted, Él lo recibe y lo limpia y le ilumina su alma y su vida para que pueda seguir diferente caminando en su vida. Esta es la luz del mundo, una luz compasiva, una luz de amor, una luz que no desprecia ni al más vil pecador. A veces nosotros nos tiramos a las tinieblas en nuestra vida. Y es una realidad. Y muchas veces permanecemos por mucho tiempo en tinieblas, separados de Cristo. Cuando Dios nos ha llamado a ser luz para las naciones, luz para las personas que no tienen a Cristo. Que Dios nos libre, hermano, de ser tinieblas realmente. Gracias a Cristo porque nos iluminó nuestra vida y nos ha dado vida eterna. ¿Qué aprendemos hasta aquí? Nos vamos a quedar hasta aquí, hermano, porque nos ahorró el tiempo. Aprendemos que el rey David le da todo el crédito al Señor. Aprendemos que el rey David era insignificante según la humanidad, pero Dios lo exaltó en grande. Lo hizo un líder grande, respetuoso. Después de sacarlo de pastorear ovejas, pastoreaba gente y era una persona respetable. Después de que dormía en el campo, ahora dormía en un palacio. ¿Quién hizo eso? El Señor. El Señor lo levantó, lo ungió para poder defender a las demás personas. Y también nos cuenta de sus bondades, nos cuenta de sus cualidades. Era amoroso. Hermanos, que un líder tiene que ser amoroso, tiene que ser agradable, tiene que ser compasivo y tiene que ser rígido también al mismo tiempo. Cuando hay que corregir, hay que corregir. Así decía el rey David. Y también aprendemos que él dice, el Espíritu habla por mí. Y aprendemos que la palabra, esta palabra, hermanos, esta es inspirada por Dios. Y que esta palabra es el que nos haga aclarar. Que esta palabra es el que quita los pensamientos equivocados y cuestiones equivocadas en nuestra vida. Si no leemos esto, vamos a morir poco a poco espiritualmente hablando. Pero si nos enfocamos a leer esto, vamos a ser personas muy sabias en la vida. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor amado, por enseñarnos que tú